se unen íntegramente dos capas coincidentes, obteniendo como resultado una sola capa, cuyas entidades presentan en su tabla de atributos una información proveniente de la combinación de ambas. A diferencia de la herramienta Merge, esta herramienta no genera solapamientos de capas. Utilizaremos esta herramienta cuando deseemos conocer la información territorial que presenta una zona cuando combinamos dos capas temáticas diferentes, aunque no sean coincidentes. Bien, o sea, acá en este caso hay un solapamiento, acá en este solapamiento no hay una duplicación de datos, pero también se puede usar cuando no hay solapamiento, o sea, cuando esta está, por ejemplo, muy alejada de esta otra, entonces tenemos una unión y una configuración de una unificación de dos coberturas en una sola. Bien, entonces tengan cuidado con esta herramienta, es muy interesante, pero también, por ejemplo, en esta parte, cuando yo uno estas dos, en esta sección donde antes yo no tenía ningún polígono, me va a figurar otro polígono. Entonces hay que tener cuidado en el momento que yo voy a utilizar la herramienta, que sí hay una modificación gráfica y tabular. Bien, vamos a la herramienta. ArcGIS no tiene esa herramienta, perdón, ArcGIS también tiene esa herramienta. Quantum, por ejemplo, no tiene Identity, que era la herramienta que seguía en la parte teórica. Sí, esta herramienta Union es bastante parecida, pero ustedes fíjense y comparen en el teórico de geoprocesos y en el teórico de geoprocesos 2, estas dos herramientas, y hay una pequeña diferencia que lo vamos a tratar de ver acá. Por ejemplo, en el Identity utiliza, ya vamos a llegar acá, la combinación de estas dos capas, pero deja, fíjense, a ver, este es borrar y este es último, Identity, ¿ven? A diferencia del Unión, que el Unión me dejaría toda esta parte más esta parte, acá en Identity, que esto sí lo tiene ArcGIS, me deja únicamente la parte de solapamiento, ¿bien? En las que las dos son comunes. Esta parte que no está solapada quiere decir solapamiento es una sobre otra. Donde acá no hay solapamiento, no lo deja. Entonces, esta es muy parecida, solamente que en Unión me dejaría todo esto que ustedes ven acá. Bien, entonces vamos a ir a la herramienta justamente y a la carpeta donde yo tengo todos estos datos almacenados. Voy acá, subo un nivel y me voy a Unión. Lo tenía, bueno, vamos a intersectar vamos a utilizar las mismas herramientas de intersección, solamente que, perdón, de acá de Identity, solamente para unificar, ¿bien? Departamentos buffer, departamentos. Y quiero que veamos la diferencia entre las dos herramientas en los dos geoprocesos, ¿bien? Porque acá, este es ArcGIS, ¿no? ArcGIS me hace una diferencia y acá hay una aplicación del mismo ejercicio, solamente que no se los voy a replicar en ArcGIS, pero lo voy a hacer en Quantum. ArcGIS lo que haría es lo siguiente. Este es mi parcelario porque es mi capa de entrada y este el buffer que me delimita algún tipo de restricción con respecto a las construcciones. Por ejemplo, alto de las construcciones o instalaciones de servicios o de industrias que sean de emisión de contaminante sonoro, por ejemplo, o contaminante ambiental o atmosférico. Entonces, bueno, tengo determinados rangos de, por ejemplo, restricciones. Entonces, ¿qué es lo que me haría el Identity en ArcGIS? En ArcGIS lo que hace, por ejemplo, es absorber las categorías en el parcelario, pero únicamente las áreas comunes, ¿ven? Entonces, todas las otras áreas que están, por ejemplo, de este buffer, las elimina. En cambio, vamos a ver lo que hace Unión en la otra, en Quantum, y generalmente lo que hace es esto, unir estas dos coberturas, y hay una modificación. Por ejemplo, acá me aparece este polígono que antes no estaba. Así que tengan cuidado cuando utilicen este tipo de herramientas porque hay modificación gráfica
de lo que tenemos, de las capas que nosotros vamos a unir. Bien, estas capas, como ya había anunciado, pueden ser solapadas, quiere decir unas sobre otras, o pueden ser totalmente dispares, o sea, muy alejadas, y me va a hacer la unión de esas dos coberturas. Bien, entonces vamos acá a buffer y vamos a entrar, perdón, me olvidé de traer el parcelario, que es el que yo quiero hacer, parcelas. Bien, entonces yo le quiero adherir de alguna manera, sumo la capa, bien, yo le quiero adherir de alguna manera este tema y voy a poner a buffer para que veamos las condiciones que tiene de restricción en función a la distancia. Bien, a la distancia de un punto que sería el baricentro de este círculo o el centro del círculo, para decirlo de otra manera. Entonces vamos a graduado o categorizado, lo voy a categorizar en función de una distancia que esa me puede indicar restricciones, bien, a las construcciones, por ejemplo, aplico y acepto. Bien, perdón, no la categoricé, disculpe, no la categoricé en colores, entonces, bien. Símbolo único no categorizado, y acá le tenía que poner la categoría de, perdón, estoy en otra, estoy en parcelas, perdón. Bien, voy acá a buffer, derecho propiedades, voy a categorizado, le tengo que decir sobre qué categoría voy a hacer, distancia. Bien, y bueno, la combinación de colores, bueno, que yo quiera, que lo clasifico. Bien, esto lo voy a borrar, le coloco, y este también para que no me... Bien, y acá le voy a combinar otros colores, bueno, vamos acá, para que sea bastante... Aplico, y este también le voy a poner un verdecito, acepto, acepto, aplico y acepto. Bien, entonces lo que tenemos acá es un buffer de restricciones de construcción. Por lo tanto, yo quiero adherir esta opción dentro o sea, de mi cobertura. Bien, unión me va a dar como resultado todo lo que es el parcelario más el buffer que tenemos. Bien, entonces, ¿qué voy a tener yo? De todas maneras, aunque gráficamente tenga el buffer, esto se me va a replicar únicamente en la tabla de atributos de parcelas. Bien, que antes distancia, veamos parcelas, no teníamos distancia. Bien, entonces lo que vamos a tener ahora, porque estos son los elementos típicos de parcela, construcción, semicubierto, cubierto, superficie cubierta, bueno, todo lo que es la información de estas dos capas. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer yo? Yo voy a ir acá a vectorial, elementos de geoproceso, y voy a ir unión. Y fíjense lo que me dice unión. Unión me dice que me va a dar como resultado la suma de las dos coberturas. Voy a ir acá a unión, ¿y qué le voy a decir? Y bueno, a ver, vamos a unir parcelas. Acá es indistinto porque yo quiero unir parcelas ¿con quién? Con el buffer de 3. Bien, le buscamos la dirección y ponemos parcelas con restricción. Por ejemplo, parcelas con restricción. Bien, guardo y lo corro. Vamos a esperar un momento que trabaje. Mientras más desarrollo de parcelas tenemos, más demora el geoproceso. Pero bueno, esto es así, o sea, hay que esperar. Y dependerá el tiempo de demora de la performance de cada una de las máquinas en las que están trabajando. Pero en general son procesos muy rápidos. Recuerden que todos estos geoprocesos que estamos viendo, ustedes los van a tener que replicar en el parcial número 2, que no es muy difícil. Solamente nosotros les vamos a ir dando las condiciones que ustedes tienen que ir resolviendo, y ustedes van a tener que aplicar el geoproceso que ustedes deseen. O
sea, que ustedes crean criteriosamente qué debe ser. Y ustedes lo único que tienen que hacer es pasar el informe justificando esa elección. No queremos que vamos a geoproceso y marcamos, no, eso no, porque, a ver, el procedimiento o la forma en que cada uno de los programas presenta los geoprocesos puede variar. Nos interesa el concepto que ustedes han aplicado. La herramienta está acá,